Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Y hay que dar la bienvenida también a los que se integran a partir de ahora al programa. Aquí tenemos con nosotros al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoriano Peralta, a quien hemos invitado para conversar sobre muchísimos temas. Él es un hombre de noticias. Sus funciones. Vamos a comenzar con algunas cosas que le está manejando la consultoría jurídica como apoyo básico. El caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene asuntos pendientes, no ha concluido su proceso. ¿Cuándo va a volver a sesionar? Bueno, mire, el presidente de la República, que es el presidente del Consejo, es quien decide cuándo convoca. Ahora, le describo la situación. Los jueces de la Suprema Corte, que deberán sustituirse, se venció en julio del año pasado, su plazo. Ahora el Consejo consideró que no era oportuno, por ser un procedimiento distinto, convocar el Consejo para ambas actividades, por lo que ellos decidieron que el Consejo se iba a convocar posterior a la escogencia del procurador. Sí, ya lo que ya ocurrió. Sí, ahora bien, ahora hay una disyuntiva porque en el mes de julio se vence el plazo de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y parecería como apretado convocarlos ahora, y tenemos la Semana Santa de por medio, y volver a convocar otra vez antes de julio, tomando en consideración... Pero antes de la Semana Santa quedan 3 semanas. Sí, es poco porque la convocatoria del Consejo no es convocar hoy para mañana. Eso lleva un plazo y un proceso. Un protocolo y además... Y en este caso creo que sí se tienen que hacer vistas públicas, ¿verdad? Sí, hay que hacer vistas. Hay que hacer vistas públicas. Esa es otra que pero además la convocatoria se convoca un plazo. La gente se inscribe, se publica, se depura la lista, se publica, entonces se da un plazo para las vistas públicas y esas vistas públicas son varias sesiones. O sea que no es algo tan simple. No, dura tiempo, dura Todo parece indicar. Y esto no es una información oficial, porque no se ha decidido nada. Es una intuición mía nada más. ¿Será después de Semana Santa? No, todo parece indicar que el Consejo tendrá que convocarse para todas las actividades juntas, para las dos cosas pendientes. Hay otro Entonces tema. Eso sería ya para mediados de año, tomando en cuenta que en julio se vencen los jueces del Tribunal Superior Electoral. Sí, deberá ser antes de esa fecha, Antes de esa supongo fecha. yo. Mediados de año, ok. Sí, es una decisión soberana del Consejo. Sí, pero pueden comenzar con lo de la Suprema Es Corte de lo Justicia que yo primero. intuyo, ¿no? Okay. Antoriano, hay otros temas pendientes. La fusión de varias instituciones. Gracias. No solamente fue anunciado, sino que se ha dicho que ya está muy avanzado. Y esto implica reglamentarlo mediante ley. Hay 6 instituciones que se convertirían en 3 ministerios, me refiero a ministerios. ¿Qué ha pasado? Que ninguno de esos proyectos de leyes ha llegado al Congreso todavía. Bueno, que tampoco es tan simple. Se está trabajando a todo vapor. Ayer en la semanal un periodista le preguntaba al presidente sobre la fusión del Ministerio de Educación Superior y de Educación y le dijo que había tenido acceso a un borrador de documentos, porque eso tiene que ser un proyecto de ley, y que lo veía muy simple, y el presidente le dijo con razón, eso es un borrador inicial que ni siquiera ha llegado a la consultoría, que es donde se termina de dar la forma. Pero ahí es donde hay más atraso, porque parece que hay contradicciones con relación a algunos puntos. Lo que pasa es que no es lo mismo fusionar, digamos, 2 direcciones. A 2 ministerios. No, ¿y qué ministerio? Sí. ¿Y cuáles ministerios? El caso de educación es un mega ministerio. Sí, pero está claro, pero hay otros dos proyectos de leyes
que tienen que ver con esto, de fusionar instituciones. El que tiene que ver con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, ese sí ha pasado por la consultoría ya. Ya se está en la Ese- consultoría. No, está un poco más adelantado porque lo vimos en una reunión el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia y el Ministerio de Economía y la consultoría. Se hicieron algunas observaciones. Lo que pasa es que esto es un rito, un protocolo. Si alguien hace una observación hay que circularlo para que todos lo vean o hacer de nuevo, convocar una mesa de trabajo. Pero ese va adelantado. Ese está adelantado. Sí, va adelantado. Y el que tiene que ver, que parecía muy simple, con la fusión del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ya no El era una Ministerio fusión, de la Presidencia. La transformación. Una ¿La transformación? Se está trabajando, pero no ha llegado a la consultoría. Ese no ha llegado todavía. Se va para largo. ¿Y qué pasa Lo con que todo pasa es que esto, esto lo Antoriano? trabaja el MAP, el Ministerio de Sí, Administración ya Pública. sabemos, lo hemos tenido aquí explicándonos esta situación. Pero el gobierno, el presidente anuncia todas estas cosas y uno se supone que obedecen a los planes y que en consecuencia se han trabajado con anterioridad, se había avanzado con anterioridad. Y de repente tenemos que esperar No mucho tiempo. necesariamente. Por ejemplo, hace poco, cuando digo hace poco, quiero decir días, se dictó un decreto formalizando una comisión para trabajar la fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura. No, trato de explicar cómo puede ocurrir esto. Se hace un estudio y se determina que, por ejemplo, el Ministerio de Educación puede cumplir las funciones que realiza el Ministerio de Educación Superior y que puede existir el país y ese proceso de educación sin que haya ninguna alteración importante. O que el Instituto Agrario Dominicano acá se ha agotado la tierra que tiene que repartir y que el seguimiento a los parceleros lo puede hacer el Ministerio de Agricultura y que esto redunda en simplificar el Estado y en economía también para el gobierno. Entonces, bueno, el presidente tiene un estudio con eso y dice, vamos a hacerlo. Pero no se ha hecho. En ese momento, si hay que hacer un proyecto de decreto, no se ha hecho. Hay que hacer unos levantamientos en el IAD de ver cuál es el estatus de cada una de las parcelas, las que tienen título provisional, las que lo tienen definitivo, las que están siendo cultivadas, las que no. Todo eso no está por hacerse, ¿verdad? Entonces, el presidente lo anuncia, vamos a hacerlo, designa una comisión y se arranca el trabajo. Bueno, ese es otro de los casos que pendiente. se anunció con Sí, mucha antelación. y yo menciono el IAD a título de ejemplo, pero no es tan simple tampoco transvasar una institución como el Instituto Agrario, donde hay tantas complejidades históricas, pasarlo a otra institución. Eso implica un trabajo. Pero de lo que se trata es de que el instituto no va a desaparecer por completo, porque se supone que parte de los recursos humanos que están ahí y de la memoria histórica y de los compromisos de esa institución pasa a la otra. Pero son instituciones del mismo sector, de la misma área. Todo debe pasar. O sea, se habla de que el sector agropecuario, por ejemplo, que tiene 13 instituciones diferentes, tiene que simplificarse. Y hay institutos especializados, direcciones. Bueno, yo le he dicho, y lo voy a decir bajito para que no me oiga el director, el FEDA, el Instituto del Tabaco, el del Café. Todas esas cosas pueden estar bajo la sombrilla de un ministerio. Y pueden funcionar como instituciones desconcentradas del ministerio. Sí. Me explico. Un ministerio puede tener dentro de sí instituciones que a su vez se le otorgue por disposición de la ley o del decreto o de un decreto una desconcentración funcional y administrativa. Forma parte de este ministerio, pero tú tienes un pequeño presupuesto para que te maneje, pero está bajo la sombrilla del ministerio.
Sí. Eso funciona. Ya las direcciones descentralizadas, que solo pueden ser estatuidas por ley, tienen mayor independencia. Esa es otra cosa. Como por ejemplo la DGI o aduana, que son instituciones adscritas al Ministerio de Hacienda, pero descentralizadas. Son como si fueran otro ministerio. Pero quiero poner un ejemplo de lo que tú dijiste para fundamentar lo que tú acabas de decir y ponerme de acuerdo. Yo participé en una comisión para la disolución de la CDE. Todos los activos de la CDE pasaron al Ministerio de Energía y Minas. Y dentro de eso, la UERS, que era la unidad de electrificación rural, pasa a ser una oficina del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, no tiene que tener... Bueno, una cuando se dirección. habla, por ejemplo, quisiera que nos diera detalle de esto. Se está pensando en fusionar algunas instituciones del sector social y ver cómo se agrupa esto en la práctica. Uno piensa comedores económicos. No tiene que tener ninguna independencia, simplemente es un departamento, un área de trabajo, una sección de trabajo de una misma... Mira, lo que pasa... y plan social de la presidencia. Sí, sí. Te voy a decir, mira, lo que pasa es que esas instituciones del plan social, que son jurídicamente anómalas. Sí. Jurídicamente anómalas. Eso es decreto. No, lo que pasa es que todas se fundaron, no fue que se hicieron mal, es que son previas a la ley 247-12, que es la ley que crea el régimen de la administración pública. Entonces, para esa ley, ¿qué es un gabinete? Para esa ley, un gabinete no es más que un conjunto de instituciones dentro de un ministerio, que el ministro reúne su gabinete para tomar decisiones colectivas. Para tomar decisiones dentro del ministerio, ¿verdad? Ahora, en este gobierno le hemos llamado gabinete a lo que son consejos consultivos. Es una simple denominación, pero funcionan como consejo consultivo. El consejo consultivo es el conjunto de instituciones. De un área determinada. De un área, ya no de un ministerio. Por ejemplo, el presidente se reúne toda la semana con el gabinete del agua. INDRI, NAPA, CAS, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con agua. El gabinete eléctrico, la superintendencia de electricidad, el ministerio de energía y minas, todo lo que tiene que ver. Eso es un consejo consultivo. Ese es un consejo consultivo. Entonces, el gabinete de coordinación social. Que es donde están las entidades sociales. Exacto. La denominación no es correcta. Debería ser como una dirección general de asistencia social o un ministerio, si lo quieren. Pero dice que se está creando eso. Se ha intentado. Pero hay, nadie lo ha desmentido, que hay está muy avanzado la fusión de algunas instituciones y la creación de una dirección que estaría presidida por doña se anunció la fusión de ADES y Superate. Sí, pero oficialmente no se ha anunciado. No, bueno, pasó que se trabajó un decreto y posteriormente se decidió hacer 2 decretos, separarse las funciones, o sea, oye lo que pasa, hay un decreto que fusiona las 2 instituciones, pura y simple, que pasa sus actividades. Ahora, las funciones... Y ahí sí no hay que hacer una ley. Un decreto no, ya el decreto existe. Sí. El decreto definitivo ya se va a publicar. Las funciones de esa institución que surge nueva, que posiblemente se denomine Dirección de Desarrollo Social Supérate, las funciones van a ser contenidas en otro decreto, porque esas funciones que son como subprogramas entran y salen, es decir, se incorporan. Depende de la circunstancia, de la necesidad. Son temporales. Sí, exacto, y puede entrar otro, entonces debe haber un decreto base que inalterable y otro que sea más
elástico, para decirlo de alguna manera. ¿Y más o menos cuándo tendremos esa fusión oficial de ADES y Supérate? Bueno, ya está. Ya está. Ya está, pues, se va a publicar. Pero en decir que noviembre. se va a publicar ya está confirmando lo que Ya. ha trascendido. Hay un tema vinculado a esto. Ha habido muchos tropiezos, muchos cuestionamientos, muchos errores, si se quiere, en el área social. Y se atribuye a que hay contradicciones muy fundamentales entre el que coordina el gabinete o consejo consultivo, como le podríamos llamar, del área social, y doña Gloria Reyes, quien ha estado en Supérate, con el programa social. Y esto se vio evidenciado en algo positivo que finalmente resultó negativo en la opinión pública para el gobierno, que fue Los bonos navideños. los bonos. De Navidad. Darle bono a la gente, pero al final, y parece que tenías razón muchas de las críticas, porque una parte de los bonos no se repartieron. Bueno, yo estoy bastante distante de ese tema, pero les voy a decir algo. Una observación a distancia, empírica mía, que yo no sé de dónde se procesan los bonos y quién lo... Sé que los bonos se distribuyen para ser redistribuidos en escala, ¿verdad? Pero miren, a los funcionarios le dan algunos bonos para darle a la gente A necesitada. sus asistencias, por eso, Sí. que lo dé él y ¿Y se ustedes quieren resta. que le diga algo? Algunos de esos bonos, hay gente que no lo cambia por desconocimiento. Entonces, eso aparecen en la estadística como que no se repartieron. Eso es una situación. Es una situación, Pero ¿cómo que no lo cambia? Pero en sentido general, bueno... Reciben el Albert, plástico y no lo le lo dan usan. el plástico y, no lo consumen. y alguna gente no, ya tarde uno se entera de que no lo ha canjeado, que no lo ha... hay que hacer una llamada, que yo qué, y hay gente que no lo... A veces puede haber un problema no de distribución, sino de redistribución. Pero lo de los bonos es simplemente un ejemplo. Pero nosotros vimos, por ejemplo, al director al Del gabinete coordinador social. del gabinete social repartiendo personalmente los bonos, cuando se supone que este país ha avanzado muchísimo en registrar a la persona de acuerdo a sus ingresos y a tener un sistema de ayuda solidaria, si se quiere. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que la distribución de los bonos se hace a través de la identificación del SUBEN, o sea, de la estadística de los más necesitados, en sentido general. Pero es inevitable que una persona como el director del gabinete social tenga algunos bonos, pase por un hospital, vea gente en estado de depresión económica y que a un familiar de un enfermo le dé una tarjetita en Navidad. Es mejor que coger un camión lleno de cajas y en una multitud tirándose las cajas unos al otro. Esas son de las cosas que este país tiene que superar. Yo creo Igual que que la manera de distribuir los Yo bonos. creo que el sistema de los bonos es mucho más eficiente y que se puede mejorar. No, porque lo que se cuestiona no es los bonos. Es la forma en la que se... Es la forma en que se Sin y a quién se le discreción, distribuye. claro, con mucha discrecionalidad Y fíjate todavía. que le salió muy mal esto, porque primero hubo denuncia de que fulanito salió como beneficiario de los bonos y no lo necesita, ¿verdad? No lo necesita. Y después aparecen estas imágenes propagadas y subidas intencionalmente por los protagonistas de los hechos. Y cae de muy mal gusto ante la opinión pública. Cuando lo que debió la gente era que está feliz. Sí, pero en sentido general lo estuvieron. Lo que pasa es que nosotros, y ustedes principalmente, y yo me sumo, lo que no necesitamos 1.500 pesos para la Navidad, no nos damos cuenta de cuán feliz la gente está cuando le lleva un bono navideño. Ustedes no se imaginan el impacto que eso causa. Pero eso, en una gente que no tiene nada. Eso se sabe. En el sentido tema general, la es gente que ese estuvo dinero feliz. público y el dinero público, porque ahí sí contribuye tú, contribuimos nosotros.
el dinero público, uno no quisiera ver que se lo estén dando, lo estén usando para proselitismo partidario o político. No, mira, siempre que le llega a la gente que lo necesita, yo creo que cumple su objetivo. Y en eso también hay un poco de propaganda política, de que se le da a gente que... yo quiero que ustedes sepan que a mí me tenían hastiado llamándome, una persona me llamaba de un call center, no sé, en el gobierno pasado para decirme que yo había sido beneficiario de una tarjeta. Solidaridad. Sí. Sí, Supera. solidaridad. Tenía otro nombre. Solidaridad era en ese Era momento. solidaridad. Y yo le decía que yo no he pedido tarjeta. Por un problema, por un error, qué sé yo, que es susceptible de ocurrir. A mí me ofrecieron esa tarjeta que yo nunca retiré. Pero la gente que usa estos bonos en sentido general son quienes lo necesitan. Ya. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Sí, con Una su pausa y permiso. que al regresar vamos a hablar de la ley de medios de comunicación, el proyecto que no acaba de llegar al Congreso. Muy bien.